Vamos a trabajar lo que es el tema 2.2, el cual es funciones exponenciales simétricas. En el tema 2.1 vimos también las funciones exponenciales y su gráfica. Y vamos a ver unas características que cumplían en las que ustedes trabajaron anteriormente. Ahora vamos a ver las funciones exponenciales, pero que son simétricas. Si ustedes observan aquí en el problema inicial, nos presenta 3 literales y nos indica que grafiquemos las siguientes funciones. Y quiero que ustedes observen qué hay de diferencia en el literal A y el literal B. Si ustedes observan, ambas tienen la misma base, pero observemos el exponente. El exponente es X en esta y acá es menos X. Entonces, esta gráfica se trabajó en la clase anterior y ustedes observan que esta gráfica de 3 elevado a la X y 3 a la menos X les quedaba de esta forma, como la tenemos acá en la gráfica. Esta azul era 3 elevado a la X y esta verde era 3 elevado a la menos X. Entonces lo que nosotros podemos observar que esta gráfica azul con esta verde es simétrica con respecto al eje que tenemos acá, que este eje se llama eje Y. Por lo tanto, podemos nosotros ir observando esas características que si yo tengo 3 elevado a la X, esta es simétrica con 3 a la menos X. Entonces, estas dos, el literal A y el literal B, son simétricas, pero podemos ver que su eje de simetría es el eje Y. Ahora, si usted observa, ¿qué de diferencia hay el literal A con el literal C? Entonces, podemos observar que la base es la negativa. ¿Qué podemos entonces, cuando nosotros hacemos la gráfica, podemos ver acá, que es la de color rojo? Entonces, esta es simétrica ¿a quién? A la primera que tenemos acá, 3 elevado a la X, es simétrica con la C. Entonces, ¿qué es la diferencia, verdad? Que la base lleva signo negativo. Entonces, observemos que su simetría ya no es con respecto al eje Y, como pudimos observar en estas dos primeras, sino que su eje de simetría es X. Por tanto, como a este le llamamos el eje de las X, podemos ver que su eje de simetría es el eje X. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el literal A y el literal B son simétricas, pero su eje de simetría es con respecto a Y. Y ahora, el literal A con el C son simétricas, pero el literal C va a ser simétrico con respecto al eje X. Para poder ir graficando cada una de ellas, vamos a ir viendo esas características que la va identificando. Por ejemplo, ustedes lo que tienen que ver es que si el signo menos es en el exponente, entonces la primera con esta segunda son simétricas, pero con respecto al eje Y. Y si yo observo que la base es la negativa, van a ser simétricas, pero con respecto al eje X. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Luego de haber observado las gráficas, podemos concluir lo siguiente, que esta parte necesito que usted me la escriba ahí en su cuaderno. Va a escribir primeramente, ¿verdad? La fecha, el tema, y luego en su cuaderno me va a escribir esto acá que dice, se observa que, según lo que hemos analizado en las gráficas, podemos concluir que, número 1, la gráfica de la función y igual a 3 a la menos x es simétrica a la función y igual a 3 a la x, pero con respecto al eje y, que es lo que ya he explicado. La gráfica de la función y igual a menos 3x, en el cual observamos que la base es la negativa, es simétrica a la función y igual a 3 elevado a la x, pero con respecto al eje x. Y eso lo pudimos visualizar con nuestro gráfico. Luego que ya escribimos y ya tenemos acá bien claro lo que pudimos observar, y esto lo escribe usted en su cuaderno, pasamos a la conclusión. Esta conclusión sí necesito que la escriba usted en su cuaderno porque de ello va a depender el trabajo que usted vaya haciendo en los ejercicios que vamos a practicar. ¿Qué podemos concluir? La función y igual elevado a la x y y igual a la a menos x son simétricas respecto al eje y. Para graficar
preste mucha atención aquí en esta parte. Para graficar y igual a la menos x, lo que vamos a hacer es cambiar el signo a la coordenada de x, de los puntos de la gráfica y igual a la x. Entonces, si nosotros queremos graficar esta función y igual a la menos x, lo único que dice que vamos a hacer es cambiar el signo a la coordenada x. Entonces, no olvidemos que siempre que tenemos una coordenada, la primera componente es la x y la segunda es y. Entonces, nosotros le vamos a cambiar signo a x, quiere decir a la primera coordenada del par ordenado. 2. La función y igual a la x y y igual a menos a elevado a la x son simétricas con respecto al eje x. Para graficar y igual a menos a la x, lo que vamos a hacer es cambiar el signo en y de los puntos de la gráfica y igual a la x. Número 3. La función y igual a la menos x y igual a menos x son simétricas con respecto al eje x. Para graficarlas, lo que vamos a hacer es cambiar el signo de la coordenada en y de los puntos de la gráfica y igual a menos x. En la parte 1 y la parte 2 hay que tener mucho cuidado porque ambas lo que se cambia es el signo menos en y, pero ¿cuál o qué es lo que hace la diferencia? Que aquí yo voy a tomar y igual a la x y cambio el signo en y. Ahora, en la tercera, ¿con quién voy a trabajar? Voy a trabajar con y a la menos x y a ella le voy a cambiar el signo en y. Luego que ya vimos esas partes aquí en simétrica, vamos a trabajar el ejercicio número 1 en nuestro cuaderno. Y me dice, grafica las siguientes funciones en el mismo plano cartesiano utilizando la simetría. Entonces vamos a graficar estas 4 funciones, la 1, la 2, la 3 y la 4, pero para poderlo graficar tenemos que tener nuestra tabla de valores para saber qué punto voy a ubicar y poder hacer mi respectivo gráfico. Esta también la puedo trabajar de una sola vez, como este va a ser de tarea, pero que usted lo va a trabajar en el aula. Lo va a trabajar en la libreta roja, ¿verdad? Y allí me la va a enseñar. Entonces usted viene y lee la indicación y lo que vamos a hacer es graficar estas 4 funciones. Voy a enseñarles cómo van a hacer esta tarea para que ustedes la completen, la tabla que vamos a hacer, porque tenemos que tener una tabla de valores para cada función y luego hacer mi gráfica. Ustedes ahí en su libreta van a hacer una tabla similar a esta. Como son 4 funciones, acá es la función 1, ¿verdad? La función 1 que nos da ahí el libro. Y la función 2, la función 3 y la función 4. Estas 4 las vamos a graficar en el mismo plano, es decir, que cada una de ellas va a estar en el mismo plano representada. Lo único que ustedes van a hacer que me le van a dar diferente color a cada una de las gráficas. Pero para poder graficar debo de tener yo estos puntos. Y para tener estos puntos, nosotros tenemos las propiedades que acabamos de leer de simetría. ¿Qué es lo que me dice acá? Como yo tengo la función 1, que podemos llamarla, que es la función original de la cual parten las demás, entonces, esta es la que yo voy a encontrar los puntos. Esta sí, por obligación, tengo que ir calculando mis puntos. Y luego, estas 3, ya solamente voy a ir aplicando las propiedades de simetría. Bueno, como les enseñé en la clase anterior, para encontrar el primer punto, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomar esta función f de x igual a 2 a la x y empiezo, ¿verdad? Cuando x vale 1, cuando x vale 2, cuando x vale 1, cuando vale 0, cuando vale menos 1 y cuando vale menos 2. Entonces yo tomo esta primera, que es f de x igual a 2 a la x. Entonces, teniendo esa función, vengo y voy sustituyendo cada uno de los valores. Cuando x vale 2 y tomamos acá estos valores y los vamos sustituyendo, ¿verdad? Para poder ir viendo nuestro proceso. Entonces tenemos que cuando x vale 2, la función es y igual a 2 a la x.
Donde está X, yo voy a escribir 2. Entonces, vamos a escribir 2, ¿verdad? Porque cuando X vale 2, donde está X, yo voy a escribir 2. Entonces, como el exponente es positivo, solamente lo que hago, 2 al cuadrado, lo elevo y eso me da que es 4, ¿verdad? Al elevar 2 al cuadrado, yo obtengo que eso es 4. Ya tengo mi primer valor. Luego, venimos y vamos a trabajar cuando X valga 1, cuando X valga 0 y cuando X valga menos 2 y menos 1. Cuando X vale menos 1, ¿cuánto va a valer Y? Entonces le vamos a dar estos valores a X para que podamos ir calculando los valores en Y. Entonces tenemos aquí, cuando X vale 1, vuelvo a tomar la misma función Y igual a 2 a la X y ahora en vez de escribir X voy a escribir 1. ¿Por qué razón? Porque X vale 1. Entonces 2 a la 1 es 2. Y estos puntos, cuando X vale 2, Y vale 4, lo ubico aquí, ¿verdad? Cuando X vale 2, Y vale 4. Cuando X vale 1, ¿cuánto me dio Y? Me dio 2. Entonces, 1,2. No olvidemos que la primera componente es X y la segunda es Y. Ahora, cuando X valga 0, en vez de escribir X, yo voy a escribir 0 y tengo 2 a la 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, cuando X vale 0, Y vale 1. Entonces, sería el punto 0,1. Ahora tenemos cuando vale menos 1 X. Entonces, en vez de escribir X, yo voy a escribir menos 1. Y acá debemos de tener un gran cuidado porque el exponente es negativo y yo no puedo decir que 2 a la menos 1 es 2 porque tenemos un exponente negativo. ¿Cómo hacemos para pasarlo a positivo? No olvidemos que vimos las propiedades de las potencias y me queda que para cambiarle el signo negativo, yo hago este intercambio, el 2 pasa como el denominador y como me queda el 1 positivo, no se escribe. Por lo tanto, cuando X vale menos 1, Y vale 1/2 y lo tenemos acá. Cuando X valga menos 2, ahora en vez de escribir X, yo voy a escribir menos 2 y me vuelvo a encontrar con el mismo problema que la X es negativa, el exponente es negativo, por lo tanto lo paso a positivo de esta forma y ya me queda que cuando X vale menos 2, Y vale 1/4. Y allí hemos completado ya nuestra tabla de la primera columna correspondiente a la función f de X igual a 2 a la X. A partir de ella, voy a encontrar los demás puntos siguiendo las reglas de simetría. Recordemos que decíamos ahí en la conclusión que f de X igual a 2 a la X es simétrica con 2 a la menos X. Entonces, estas dos funciones son simétricas, pero con respecto al eje X. Por lo tanto, a X le vamos a cambiar el signo solamente a los valores de X y no olvide usted que la primera componente es X. Entonces, si usted tiene alguna duda ahí, vaya y revise, ¿verdad? Y en su librito lo que acabamos de escribir, que a quienes les vamos a ir cambiando de signo. Bueno, entonces quiere decir que para que ustedes completen esta tabla, usted le va a ir cambiando nada más signo a la primera componente, que en este caso es X. Es decir, acá usted va a tomar de esta original y solamente le va a ir cambiando signo a la primera coordenada. Aquí le va a quedar en este cuadro menos 1,2, 0,1, 1,1/2, porque solamente le va a cambiar signo a la primera coordenada. Y me completa esta columna. Luego vamos a esta otra función, menos 2 elevado a la X. Esta función es simétrica con respecto a 2 a la X, que es esta que corresponde. Entonces, ella es simétrica con respecto al eje Y. Por lo tanto, estos puntos que yo tengo acá, lo único que voy a hacer es cambiarle el signo a la segunda componente, que en este caso es Y. Y usted lo tiene acá, 2,4. Entonces le vamos a cambiar signo a la segunda, que es Y, y nos va a quedar 2,-4. Me completan estos otros espacios de nuestra tabla siguiendo esta regla. Luego nos vamos con la función número 4. Esta función, según lo que usted leyó,
y si tiene duda hay que revisarlo de nuevo en el libro, es simétrica pero con respecto a la F2. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque esta es simétrica con respecto a esta. Entonces, acá lo que va a hacer es, va a trabajar con esta función y dice ahí la regla de simetría que usted le va a cambiar signo a Y. Pero tenga mucho cuidado, no vaya a tomar la función original 2 a la X, porque decíamos ahí, según lo que hemos leído, que esta segunda función es simétrica con respecto a la cuarta. Y usted solamente le va a cambiar signo a Y, pero va a tomar los datos que tenga acá en la segunda columna. Entonces, si usted tendría aquí, por ejemplo, menos 1,2, entonces aquí lo que le va a quedar es, ¿verdad? Aquí usted solamente le va a cambiar signo a Y. Entonces le quedaría menos 1, menos 2. Y así usted va a ir llenando esta tabla para completarla. Entonces aquí vuelvo a repetir, en esta segunda columna lo que va a hacer es cambiar signo a X, que es la primera componente. Usted toma todos estos valores y solo le va a ir cambiando signo a X. Luego, como esta es simétrica con esta original, le va a cambiar signo, como es simétrica con respecto a Y, le va a cambiar signo a los valores de Y. Es decir, que va a volver a tomar todos estos, pero solamente a los valores de Y le va a cambiar signo. Ahora en la cuarta columna va a tomar los valores de la segunda, de 2 elevado a la menos X, y le va a cambiar signo a los valores de Y. A X no lo vaya a tocar, sino que a Y. Teniendo esto, ya nuestra tabla con todos los puntos, viene usted y hace su plano cartesiano. Cuando ya hicimos nuestro plano cartesiano, este plano va a tener 4 gráficas. ¿Y cuáles son esas 4 gráficas? Primero, hace la gráfica de esta, 2,4. Entonces usted dice 2 de X, 4 en Y. Ubique el punto. ¿Cuál es el otro? 1,2. Entonces sería 1 en X, 2 en Y. Luego 0,1, 0 en X, 1 en Y. Cuando llegue a estas que son fracciones, divida 1 entre 2 y le va a quedar 0,5. Es decir, menos 1, 0,5. Menos 1 en X, 0,5 en Y. 0,5 o un medio está entre 0 y 1. Y aquí está el punto. Luego, ubico 1, menos 2, un cuarto. Menos 2, un cuarto, que equivale un cuarto a 0,25. Entonces vamos a tomar 0,2. Menos 2, 0,2. Hoy que ya ubiqué mis puntos, hago mi gráfica mano alzada y ahí tendría ya la gráfica de la función exponencial de F1. Y le escribo el nombre para identificar quién es, si es F1, F2, la que yo he graficado. Le doy aquí un color y luego me voy con la otra, que es 2 elevado a la menos X, que son todos estos valores que usted va a tener aquí. Voy ubicando menos 2,4, menos 2 de X a 4 en Y. Y ubico el punto, ¿verdad? Acá. Y así, como usted ya ha llenado esta tabla, se va así a ubicar en toda esta columna. Cuando ya los haya ubicado los valores, hace su gráfica con un color. Luego vamos a la tercera gráfica. Usted tiene aquí ya toda su tabla completa y ubica los puntos. Vuelve a hacer la otra gráfica. Luego se va con la función 4. Todos los puntos que tenga aquí en esta columna son los que va a ocupar para hacer la cuarta gráfica. Y ahí tendríamos ya en nuestro plano cartesiano todas las gráficas de la función exponencial. Y eso es lo que usted me entregaría al terminar la clase en su libreta de trabajo. Esta tabla llena y las 4 gráficas en nuestro plano cartesiano. Tenga mucho cuidado cuando llene la tabla, porque de lo contrario le quedaría también incorrecta las gráficas. Entonces, si tiene alguna duda, hay que revisar el libro también para ver las propiedades de simetría.